Bien, un saludo para todos los estudiantes que se encuentran conectados en este momento. Les doy la bienvenida a esta sesión de CIPAS del curso de Competencias Comunicativas 90.003. Recuerden que este es un curso autodirigido que conlleva una dinámica diferente a la que se maneja en otros cursos. Antes de empezar con la actividad que voy a desarrollar el día de hoy, quiero hacer un breve recorrido por los entornos para dar claridad a el momento y la fase que nos corresponde en esta oportunidad. Entonces tenemos que en el momento intermedio, la fase que en este momento ustedes están desarrollando es la fase número 3 del texto explicativo. Si ustedes se dirigen a la agenda, tenemos que esta fase abrió el 16 de marzo y cierra el 11 de abril. Recuerden que este es un trabajo independiente que tiene un valor de 115 puntos y que corresponde a un cuestionario tipo POC, es decir, una prueba cerrada, en el que ustedes deben responder en las fechas indicadas para obtener la nota de esta actividad. Bueno, dentro de la fase del texto explicativo, primero hay una presentación que, como les he indicado en las anteriores fases, ustedes deben explorar. En esta presentación hay una descripción de la actividad, el resultado de aprendizaje. Les mencionan cuáles son los recursos educativos que deben explorar. Fíjense que estos recursos educativos están relacionados con el texto expositivo, las tipologías textuales, eh, elementos para redactar. Tenemos también un tema de comprensión lectora y por último hay un podcast pues que también está relacionado con el texto expositivo. De preguntas que tiene la prueba y cuál es el tiempo que tienen para presentarla. Tienen 60 minutos, es decir, tienen una hora y tienen dos intentos permitidos. Recuerden que prevalece la nota más alta de los intentos. Aparece la forma de evaluación y ya, finalmente ya una información de créditos y bibliografía. Además, en esta fase se van a encontrar con los referentes bibliográficos. Recuerden que los referentes bibliográficos que aparecen acá forman parte de la exploración y del contenido que ustedes deben consultar para poder responder las preguntas del cuestionario. Entonces tenemos un primer referente que es este que ya tenía yo acá abierto, pero antes de abrirlo, fíjense que acá hay una guía de lectura que les dice qué deben hacer. En este caso deben consultar solo el capítulo 1, específicamente las páginas 8 a 10, donde se habla de la finalidad y de la estructura del texto expositivo. Si vamos al texto, eh, buscamos las páginas que nos han mencionado, que son la página 8 al 10. Aquí. Entonces tenemos textos expositivos, ¿sí? Que son los textos que forman parte de esta fase. Hay una definición del texto, las clases de textos que son los divulgativos, especializados. Nos mencionan otros que también se tienen, otros elementos que también se tienen en cuenta dentro de estos textos. Nos hablan de la estructura y finalmente, nos mencionan acá como otras estructuras como para mencionarlas, pero que no se abarcan dentro de la prueba. Y ya fíjense que viene la parte de textos literarios. Entonces, ahí ustedes pueden hacer una lectura para que puedan afianzar este concepto. También tenemos entonces acá el podcast de hablantes, cómo redactar un texto expositivo. Fíjense que este es un episodio que es muy dinámico, que lo pueden escuchar, qué sé yo, cuando estén haciendo oficio, cuando estén lavando la loza, cuando tengan un espacio, porque entiendo que a veces no pueden consultar todo el material bibliográfico, que la idea es que sí lo hagan, porque pues ya saben que este es un curso autodirigido que depende mucho del trabajo autónomo del estudiante. Entonces, escúchenlo, tengan en cuenta como esas ideas principales que les da
este podcast porque nos lleva a la producción textual, ¿sí? ¿Cuáles son las herramientas, los elementos que debemos tener para redactar un texto expositivo? Y dentro de los recursos de OBI y OVA, tenemos en el OBI un recurso de redacción. El OBI, recuerden que es un video con imágenes. Y en el OVA tenemos un recurso de tipologías textuales. Ya más adelante yo les voy a hacer énfasis en estos temas, pero pues estamos haciendo un recorrido por la información que está en el curso para que ustedes la tengan clara. Bueno, después de las referencias bibliográficas, voy a detenerme un segundo acá. ¿Me podrían confirmar si me están escuchando? Que no les pregunté. Sí, señora. Sí, ok, están viendo la pantalla. Bueno, muchas gracias. Luego de las referencias bibliográficas tenemos el recurso educativo de esta fase. Este recurso educativo es un OVA y este OVA, permítanme un segundo que está cargando, corresponde al texto expositivo. Yo siempre les he dicho que les recomiendo mucho que exploren los OVAs porque acá tenemos información. Entonces viene, miren, la introducción, qué es lo que trae este OVA, y luego viene la actividad previa. Entonces, fíjense que en esta actividad previa hay una Profe, serie, señora. disculpe, usted está compartiendo pantalla porque no se ve. Ay, sí, yo estoy compartiendo pantalla desde el comienzo. A mí O tampoco se sea, ve, profe. o Yo sea, tampoco la veo. la diapositiva a usted no se le está viendo, se ve su rostro. Ay, por eso pregunté en un comienzo. O sea que no vieron nada de lo que yo les compartí anteriormente. Profe, No, yo no, acabé de señora. entrar, yo que se acabó de entrar ahora, no vi nada. Ay, nadie me dijo. Nadie me dijo. Yo estaba convencida que estaba compartiendo pantalla. Bueno, entonces nuevamente voy a hacer el recorrido. Bueno, inicialmente les señalaba que la agenda nos indica que la actividad abre el 16 de marzo y cierra el 11 de abril. Esta actividad tiene un valor de 115 puntos y se presenta de manera individual. Recuerden que es un cuestionario que tiene dos intentos donde prevalece la mayor nota. Bueno, antes de continuar, de pronto se me había pasado este pedacito, acá en tipo de acompañamiento, donde dice acompañamiento CIPAS, porque hay algunos estudiantes que dicen, ay, profe, como este es un curso autodirigido, hay cierta información que no encontramos. Acuérdense que acá aparecen las grabaciones de las CIPAS que hemos tenido. Esta fue la número 1, esta fue la número 2 y pues la número 3 aún no está la grabación porque es la que estamos haciendo en este momento. Pero si ustedes requieren revisarlo, lo pueden hacer. Igual ustedes saben que la grabación yo también la envío a sus correos y también la envío al grupo que tenemos en Teams. Acá en avisos también les he mencionado que es importante que revisen la información que yo voy subiendo, ¿sí? Por ejemplo, acá cómo actualizar la foto de perfil, acá está la invitación a las CIPAS, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta y, y las alertas de presentación de las actividades que también la envío a sus correos y al grupo. Sí, acá pueden encontrar información importante en este ítem de avisos. Bueno, también ya les había mencionado que estamos en el momento intermedio en la fase número 3. Sí, les dije que exploraran la presentación, que es un recurso pues que les presenta la descripción, el resultado de aprendizaje. Les menciona cada uno de los recursos que ustedes pueden explorar, el LOA, el OBI, que es importante que los tengan en cuenta para poder desarrollar el cuestionario. Y también en esta parte del momento intermedio, tenemos los referentes bibliográficos. Esto los voy a explicar nuevamente porque entonces no podían visualizarlos. Entonces tenemos que hay un texto que se llama situación comunicativa. Cuando ustedes abren ese texto, les dicen que exploren de la página, permítanme un segundo que acá me abrió dos veces. Este se lo,
Un segundo. Ahora me tocó cerrar todas las pantallas. Acá. Acá les dicen que deben explorar solo la página 8 al 10. Entonces ustedes acá buscan la página, la número 8, y efectivamente corresponde a textos expositivos. Acá hay una definición de los textos expositivos, cuáles son las clases de textos expositivos, los divulgativos, los especializados, algunos elementos que contienen estos textos, la estructura y, bueno, nos mencionan otras estructuras que no se manejan mucho, pero también nos las mencionan. Es importante que esta lectura la puedan hacer. También les dicen que deben explorar el podcast, cómo redactar un texto expositivo, que les estaba diciendo que cuando tengan un espacio lo pueden poner y lo van escuchando y tener en cuenta esas ideas importantes que les dan de cómo redactar un texto expositivo. Y también tenemos acá un OBI sobre redacción y un OVA sobre tipologías textuales. Voy a abrir el OVA para que lo revisemos, que este sí me interesa porque las tipologías textuales es un tema pues que abarca todas las tipologías eh, que se conocen. Entonces recuerden que acá tenemos una actividad previa, que era lo que les estaba explicando, que es importante que ustedes las hagan como para afianzar sus conocimientos. Entonces, por ejemplo, acá ustedes van arrastrando las palabras y las llevan a estos cajoncitos. Yo lo estoy poniendo en desorden, ¿sí? Solo para darles el ejemplo y para que al final ustedes puedan verificar. Entonces acá ustedes verifican que estuvo bien, que estuvo mal y tienen opción de reintentarlo, ¿sí? Estos ejercicios pues les sirven para el tema de el cuestionario. Y acá hay otra actividad de aprendizaje. Esta también me parece importante que la desarrollen, es de selección múltiple. Por ejemplo, acá les preguntan, ¿qué tipo de texto se caracteriza por presentar una secuencia con personajes y desarrollo? Ah, yo diría que es el narrativo, lo comprueban. Efectivamente, está correcto. Y así con cada una de las preguntas que aparecen acá. ¿Sí? El OVA pues es un recurso que les da la posibilidad de profundizar los conocimientos sobre las temáticas que se están abordando. Bien, volvemos aquí. Vamos al curso acá. Bueno, eso en cuanto a los referentes bibliográficos, que ustedes saben que es primordial que los consulten. Y ahora nos vamos a encontrar con el recurso educativo, el OVA. También tenemos aquí otro OVA por explorar. Este es específicamente el texto expositivo, que también eh, tiene una actividad previa de arrastrar las palabras y tiene una actividad de selección múltiple, que también les recomiendo que la completen. Y acá hay una presentación de contenido. También la pueden explorar porque pues acá les dicen qué es un texto, cuáles son las tipologías textuales, qué es un texto expositivo, ¿sí? Esta es información que también pueden consultar. Bien, regresando, cerremos acá el OVA, cerremos este otro OVA y vamos al curso. Bueno, luego de eso tenemos la guía de aprendizaje. Entonces, recuerden que ustedes deben descargar la guía, se encuentra en formato PDF y la guía les da el paso a paso de lo que ustedes deben elaborar para la presentación de este cuestionario. Entonces tenemos, permítanme un segundo que yo ya la había descargado, entonces aparece donde, acá. Bueno, entonces acá la guía les dice cuándo cierra, cuándo abre la actividad, cuándo cierra, qué valor tiene, les dice en qué consiste la fase. También les recomienda revisar el sílabus y empezar a explorar los recursos educativos. Entonces, fíjense que acá son los mismos recursos que acabamos de ver, ¿cierto?
Solo es para que ustedes se den cuenta que es la información que yo les acabo de mencionar. Y acá ya al final les dicen que deben presentar el cuestionario de la fase 3. Entonces no se salten, por favor, esa exploración de los recursos y de las actividades para presentar la actividad. Bueno, yo me imagino que pues ya muchos de ustedes han hecho la lectura de la guía, saben cómo es el mecanismo de la guía. Bien, y después de la guía, tenemos ya el cuestionario, ¿cierto? El cuestionario nos dice acá cuándo abre, cuándo cierra. Les dice que tiene 20 preguntas, tienen 60 minutos, 2 intentos y vale 115. Acá pues a ustedes les da la opción de comenzar intento, a mí me aparece otra opción, y les dicen que tienen dos opciones de intentos y como les dije, prevalece la mayor nota. Entonces la idea es que con el cuestionario pues esté a disposición, cuenten con un espacio, cuenten con el tiempo para que se puedan concentrar en la realización del cuestionario. Bueno, una cosa que quería mencionarles es que revisen sus calificaciones, ¿sí? En el costado izquierdo inferior hay un ítem que dice calificaciones. Aquí pues a mí me aparecen todos los estudiantes, ¿cierto? Porque soy la directora, pero ustedes, yo podría, por ejemplo, buscar solo un estudiante. Entonces acá quiero Carol, quiero ver cómo le fue la fase 1, la fase 2, no ha presentado la fase 3 y cuál es el total de su curso, ¿sí? Ustedes pueden revisar sus calificaciones. También recuerden que ese primer pantallazo que aparece cuando ustedes ingresan a mis cursos virtuales, ahí ya está certificada la nota, entonces ahí ya les aparece el porcentaje de la nota. Bueno, vamos entonces, a continuación voy a compartir, no sé si hasta acá tengan alguna duda, esto básicamente era como un recorrido en plataforma para que ustedes, eh, eh, es básico, esto lo han hecho en las fases anteriores, pero sin embargo quería hacerlo. Vamos a escuchar ahora un que está relacionado con los textos expositivos, ¿sí? Yo voy proyectando el video, voy haciendo algunas preguntas y al final vamos a hacer un HUD, entonces para que por favor tengan a la mano, porque recuerden que es desde el celular que lo deben responder. Pero para continuar quisiera saber si tienen alguna duda, alguna inquietud. Yo no les di la opción de que se presentaran, sino que empecé rápidamente la sesión, pero pues no sé si tengan alguna duda en este momento, ¿me cuentan? ¿O continuamos? No, ninguna duda, todo claro, todo muy claro, ya saben dónde buscar las grabaciones. Sí, profe, pero para mí está claro. Ok, Ya, muchas ya he gracias. verificado ya dónde se encuentra la grabación. He hojeado el tema, el OBI, el OVA. Ya sé cómo, ya tengo pues ideas. Muy bien, Denise, muchas gracias por confirmar. Entonces voy a compartir pantalla. Vamos a Profe, escuchar el siguiente profe, video. ¿me escucha? Sí, sí, ¿quién está preguntando? Javier Piñeros. Sí, Profe, es que en la parte donde yo consulto la bibliografía de un libro, no sé cuál es que es, pero sí, ahorita lo vimos, pero yo lo abro y no sé cómo leerlo porque las hojitas se me desaparecen. No sé si tenga algún Zoom para que uno pueda leerlo. pero ¿se desaparecen o quedan muy pequeñas? Donde están el texto descriptivo, prescriptivo, informativo, todo eso. Pero yo lo consulto y como que las hojitas no la puedo consultar, no puedo subir, bajar, no sé qué hacer. Eso Ah, como se hace. Javier, voy a compartirle nuevamente si es este texto, que es el que me está indicando, que pues creo que fue el que revisamos ahorita.
Sí, Entré al momento que no es. Recuerde que estamos en el momento de la fase, o sea, es momento intermedio, pero es fase 3. Entonces, acá en referentes bibliográficos, acá el texto, situación comunicativa. Entonces, fíjese, a mí ya me abre es, inmediatamente, pero a mí me pero es abre, que se demora, mire, se demora un poquito en descargar, porque esto es un texto de varios capítulos, entonces se es, demora en descargar. Entonces, mire, acá donde dice alejar y acercar, usted le puede dar la opción, ¿sí? Digamos, alejar, yo hago que esto sea más pequeño. Y acercar, sí, que yo se he vea más visto, grande. yo he hecho eso, pero Y se me, acá, mire, acá en este recuadro, ahí usted busca la página, entonces es la página 8, ¿cierto? Y le cuál? da Enter, ¿sí? Como yo lo dejé más pequeño, entonces se ve más pequeño acá. Acá es capítulo, no, ya nos fuimos más adelante, 7 acá, pero lo puede agrandar. Vamos en la 3, no, es el de ¿Y 8. cómo baja uno para los capítulos? Con el mouse, usted le va haciendo, si no tiene mouse, entonces Sí, 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 yo tengo mouse. con el mouse, entonces va bajando. El mouse tiene una bolita en el medio y con esa bolita va bajando, ¿sí? Bueno, voy a probar nuevamente. Inténtalo nuevamente, Ricardo, y si no, yo le envío los pantallazos, ¿sí? Yo puedo enviarle los pantallazos por el grupo para que lo tenga en cuenta por si es que definitivamente no pudo. Sería excelente. Listo. Entonces, por el grupo está pendiente y yo se los envío. Bueno, Bueno, profe, muchas gracias. con mucho gusto. Bueno, entonces voy a nuevamente compartir para incluir el sonido. Podamos escuchar este video sobre el texto explicativo. Permítanme un segundo, acomodo acá esta barra para que no nos impida vernos. Em, bueno, ¿qué es importante que tengan acá? Que tengan en cuenta acá la definición que nos hacen del texto expositivo, cuáles son sus elementos. Yo voy pausando el video y voy haciendo preguntas. Entonces, por favor, ya lo voy a proyectar y me confirman si lo escuchan adecuadamente. Clases particulares. Suscríbete que es gratis. Echa un vistazo a ver los textos expositivos. ¿Sí pueden escucharlo? Sí, señora. Ok. Pon atención, que empezamos. En primer lugar, vamos a responder a la pregunta, ¿qué son los textos expositivos? Los textos expositivos son aquellos que pretenden transmitir información sobre un tema. La finalidad de los textos expositivos es que el receptor comprenda su contenido y adquiera cierto conocimiento sobre el tema que tratan. Para cumplir esa finalidad, los textos expositivos deben tener tres características esenciales. En primer lugar, claridad. La precisión en el uso del lenguaje es el principal recurso para conseguir una exposición clara del contenido. Orden. Los contenidos deben aparecer organizados de manera coherente para que se entiendan bien las relaciones que existen entre ellos. Y tercera y última característica, objetividad. El emisor expone una información y unos datos fiables sin manifestar su opinión sobre ello. Vamos a ver ahora los tipos de textos. Según el tema que trata y los conocimientos previos que se requieren en el receptor, los textos expositivos deben ser textos especializados. Suelen versar sobre materias complejas, que requieren ciertos conocimientos previos del receptor, así como el dominio de una terminología específica, como podemos ver en este texto de aquí. El segundo tipo de textos son los textos divulgativos, que suelen versar sobre temas de interés general y normalmente no requieren conocimientos previos del receptor. Un ejemplo de texto divulgativo sería este de aquí. Podéis dar pausa y leerlo tranquilamente.
Los textos expositivos se emplean en ámbitos muy variados, como por ejemplo los medios de comunicación, artículos de... Bueno, voy a detenerme un momento acá para que podamos ir identificando la información que nos da el video. Hay algo importante y es que en la fase anterior, ¿quién recuerda fue el tipo de texto que vimos en la fase anterior? En la fase 2. Pueden activar su micrófono porque no les puedo ver y hacer el comentario. ¿Qué tipo de texto vimos en la fase anterior? ¿Lo recuerdan? Hicimos también un Kahoot. Los de cohesión. No, la coherencia y la cohesión son elementos de los textos, pero ¿cuál fue el tipo de texto que vimos? Profe, me parece Recuerda. que era el comunicativo. No, recuerde que la fase lleva el nombre de ese tipo de texto. ¿Se recuerdan? Se llamaba texto descriptivo narrativo. No sé si lo recuerdan que vimos el mito de Bachué. Hicimos un Kahoot sobre el mito de Bachué y son los textos narrativos descriptivos, son muy diferentes a estos expositivos. ¿Cuál sería la diferencia a partir de lo que nos dicen que de la definición de un texto expositivo? ¿Cuál sería la diferencia? Claridad, orden y objetividad. Muy bien, esos son los elementos de texto expositivo. Muy bien, la objetividad. Pero ¿cuál es la diferencia con un texto narrativo? Que lo, mm, que lo cuentan es una forma de contar. En el narrativo, ¿cierto? Sí. En el narrativo nos cuentan, en un cuento, en una novela, en un mito, una leyenda, nos están narrando, nos están contando. ¿Y en un texto expositivo pasa eso? No. No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque más abierto. Porque es un texto que nos está informando, ¿cierto? Ustedes vieron en los ejemplos, nos dijeron que hay unas clases de texto expositivo, ¿cierto? ¿Cuáles son? ¿Me recuerdan? Claridad, orden, objetividad, los tipos, dominio. Esos son los elementos, pero ¿cuáles fueron los tipos? Dominio, divulgativo. No. Muy la- bien, sí, señor. Divulgativo y especializado. Y especializado. El video pasa muy rápido los ejemplos, ¿cierto? Nos dice, esto es un ejemplo de un texto especializado y ahí nos hablan del azúcar y de componentes químicos, por eso es especializado, ¿cierto? Y después nos dicen, no, el divulgativo es informa de un concepto más amplio, más general. Y ahí nos hablaban de qué tema lo alcanzaron a ver en el divulgativo. ¿No? De la contaminación, ¿cierto? De la contaminación ambiental y nos estaban dando ejemplos. Entonces, fíjense que estos son temas que son también científicos, pero nos están informando, no nos están contando, ni nos están hablando de personajes, ni hay un tiempo, ni hay un espacio. Bueno, entonces vamos a ver dónde, sobre todo, podemos encontrar textos expositivos. Entonces pongan mucha atención para que podamos retroalimentar la información. Muchas gracias, Ricardo, por participar. de divulgación científica, reportajes, etc. En ámbitos muy variados, como por ejemplo los medios de comunicación, artículos de divulgación científica, reportajes, etc. También los encontramos en el ámbito académico. Libros de texto, tratados, enciclopedias y conferencias. O también los podemos encontrar en el ámbito profesional, en informes o actas. Pasemos a ver ahora las formas de organización del contenido. El contenido de un texto expositivo se puede organizar siguiendo distintos esquemas. Destacamos la secuencia cronológica. Se usa para exponer hechos y fenómenos que se desarrollan en el tiempo. Por ejemplo, la evolución de la telefonía móvil desde sus orígenes. La enumeración.
Se usa para exponer aspectos de un tema determinado o cuestiones relacionadas entre sí. Por ejemplo, los deportes de invierno. También tenemos la comparación, que muestra las semejanzas y diferencias entre dos seres o fenómenos. Por ejemplo, entre los distintos tipos de bicicleta. Cuarto, la ordenación causa-efecto. Se expone un hecho y se analizan sus causas y consecuencias. Por ejemplo, el aumento de la temperatura de la Tierra. Y último, la ordenación problema-solución. Se presenta un problema y las distintas soluciones al mismo. Como por ejemplo, la necesidad de tratar los residuos contaminantes. Vamos a ver ahora los recursos expositivos. En los textos expositivos se suelen emplear distintos recursos para lograr la mejor comprensión del contenido. De esta manera se incluyen con frecuencia definición, por ejemplo, las bacterias son microorganismos unicelulares sin núcleo diferenciado. Ejemplos. Por ejemplo, los osos, coyotes y zorros son animales carnívoros que ingieren también vegetales. Preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son las causas de ese fenómeno? Son varias. Y por último, resumen. En resumen, la población del planeta seguirá aumentando. Además, los textos expositivos incluyen frecuentemente secuencias argumentativas o descriptivas en las que se explican algunos contenidos o detallan las características de algunos elementos. Y por último, vamos a ver los rasgos lingüísticos de los textos expositivos. Tienen... Bueno, en esta segunda parte nos han dicho como las clases de textos expositivos, ¿cierto? ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Alguien recuerda alguno que pueda mencionar? ¿Alguno que por ahí le sonó? La temperatura. Bueno, eso es más un tema, pero cuando nos dijeron, bueno, ¿cómo podemos identificar un texto expositivo cuando vayamos a hacer una lectura? Las enciclopedias, ¿cierto? Lo mencionaron. Son Medios un de tipo, digamos comunicación, que, en los medios de la comunicación, telefonía. ahí empezaron a hablarnos más como a darnos ejemplos, ¿cierto? A decirnos, por ejemplo, la historia de la evolución de la telefonía es un tipo de texto expositivo, porque nos está hablando de un orden cronológico, ¿cierto? Cuando ya nosotros identificamos que es un texto expositivo, encontramos que hay unas maneras de escribirlo. Entonces, por ejemplo, nos pueden hablar de la evolución de algo. En este caso hablaron de la telefonía. Eso es una manera. Después nos dijeron, podemos hablar de causa y efecto, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de la contaminación, ¿cuáles son las causas de la contaminación ambiental y cuáles son sus consecuencias? Eso es otra forma. ¿Qué otra nos mencionaron? Causa y efecto, ejemplo, también nos hablaron de los ejemplos. Cuando se da una definición, que hablaron de la célula y nos dan un ejemplo de esa definición, ¿sí? Es otra forma. En las enciclopedias se encuentra mucho eso, ¿cierto? Hay una definición y nos dan unos ejemplos. O en los libros así de texto también encontramos esa información. Lo que pasa es que ahora ya no se accede mucho a eso, ¿cierto? Porque ya todo lo encontramos por internet, pero en internet también encontramos enciclopedias. Entonces, ese tipo de textos son expositivos. ¿Alguien recuerda otro elemento más de la estructura de un texto expositivo? ¿De cómo nos pueden hablar en un texto expositivo? ¿Lo recuerda? El orden. Sí, el orden es muy importante, ajá, porque recuerden que eso tiene que ver con la coherencia y la cohesión de un texto. Por ejemplo, si yo quiero hablar de los dialectos en Colombia, entonces, ¿qué sería lo mejor? Que empiece primero, defina qué es un dialecto, después de unos ejemplos y después haga una comparación, que también nos hablan de las comparaciones. Fíjense que ahí nos dan un ejemplo de las bicicletas, ¿no? Entonces, nos están hablando de cómo es
cómo fue una bicicleta antigua y cómo es una bicicleta moderna. Eso es una forma de abordar la escritura de un texto expositivo, ¿m? Comparar. Entonces, exacto, debo buscar cuáles son los elementos que me sirven para elaborar un texto expositivo, ¿sí? Yo puedo dar un ejemplo, pero es mejor dar primero una definición y luego un ejemplo de esa definición para que el lector lo pueda comprender. ¿Otro elemento para los demás que quieran participar? Profe, yo digo que la claridad, digamos, porque si no hay claridad, la persona que, o sea, que quiere leer o quiere interpretar lo que está pasando, no lo va a entender. O sea, tiene que tener como una claridad, un punto fijo, como saber como el objetivo pues de esa lectura o lo que se va a encontrar en ese momento. Ujú, sí, eso es un elemento muy importante, que sea claro, y sobre todo porque acá no hay opiniones en los textos expositivos. Yo no voy a dar una opinión, por ejemplo, de la contaminación, porque eso se hace en un texto argumentativo. Acá en el texto expositivo debo ser objetivo, debo ser parcial, debo ser claro. Muy bien, gracias por participar. Vamos a ver esta última parte de los rasgos lingüísticos. Por favor, ténganlo en cuenta para que podamos Profe, una conversar. pregunta. Aquí Sí, se aplica el símil, el símil es una comparación, ¿se puede hacer acá o yo no? Como aquí hablan de los osos carroñeros, hay otros osos que no son carroñeros, como no, los osos. recuerden que el símil, efectivamente el símil es una comparación, se llama símil o comparación, es un recurso literario. ¿Sí? Es más de la literatura, como la metáfora, como la hipérbole, como el Mm, hipérbaton. Entonces, ujú, el símil, por ejemplo, en la poesía, yo puedo decir, tus ojos son como dos luceros, tus ojos son como dos estrellas, ¿sí? Ahí estoy comparando los ojos de alguien con, con la luz de las estrellas, ¿sí? O sea, son brillantes, sí, pero es una comparación. El símil solo se da en la literatura, no se puede dar en un texto expositivo, porque yo estoy hablando de la realidad en un texto expositivo. Mientras que recuerden que la literatura es más de la ficción, ¿no? Sí, la novela. Esos son recursos, muy buena pregunta, Ricardo, porque acá lo que nos están diciendo es que usamos la comparación, pero a partir de dos objetos que tienen que ver con la realidad, por ejemplo, una bicicleta antigua y una bicicleta moderna. O lo que menciona del oso, es porque ahí nos estaban diciendo cómo se puede estructurar el texto. Se define primero, se hace una definición, por ejemplo, de los animales unicelulares, pero no sé por qué ahí nos hablaban del oso, porque deberían darnos un ejemplo de un animal unicelular, ¿cierto? Y de pronto por eso hay una confusión ahí. Pero gracias por la pregunta. Tenerlo en sí. cuenta, el símil y la comparación son recursos literarios. Y la comparación en un texto expositivo es de comparar los elementos. Bueno, vamos a ver los rasgos lingüísticos. Un uso de un léxico de significado preciso con frecuentes tecnicismos y empleo de conectores o marcadores discursivos para expresar la relación entre las ideas. Encontramos los consecutivos como por ejemplo, así pues, en consecuencia, por tanto. También destacamos los explicativos, por ejemplo, es decir, esto es, a saber. Y por último tenemos los de orden, por ejemplo, primero, segundo, por un lado, por otro, etc. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Ya sabes que puedes primero, segundo, por un lado, esto es, a saber, etc. Bueno, entonces vamos a Y hasta dejar aquí el vídeo. hasta acá, pero vamos a cerrar con el tema de los rasgos lingüísticos. Acá solo nos han mencionado dos elementos importantes. ¿A qué se refieren con léxico? ¿De qué se trata esta palabra? ¿Qué quiere decir léxico? Profe, pues yo creo que el léxico es como la manera de, digamos, de hablar en algo en general, pero que todo el mundo lo entienda, ¿no? O sea, no sé. Pues Un mira que el conjunto de léxico, palabras, profe, conjunto de palabras o sí expresiones. señora, ajá, sí señora. El léxico es el vocabulario. Entonces fíjense que cada ser humano, cada texto
tiene un léxico diferente. Cuando hemos hablado de las situaciones comunicativas, pues yo no me comunico igual con la persona de la tienda, con mi hijo, con mis compañeros de trabajo, con mis papás, ¿cierto? Nos comunicamos de manera diferente, hay un léxico diferente. En los textos pasa lo mismo. En los textos expositivos, pues uno se va a encontrar con términos técnicos especializados, ¿cierto? Porque están hablándonos de algo específico. Entonces, eso es importante en un texto expositivo, el léxico. Y el segundo elemento, ¿cuál fue? Que nos mencionaron como rasgo lingüístico. Explicativo. No, ¿cuál fue el segundo rasgo lingüístico que nos mencionaron? Que nos mencionaron tres. Orden. No, acá en el rasgo, Expresiones. acá estoy Explicativo, mostrando. mira. No, acá estoy mostrándolos, pero me retrocedo un poco. Esto, ¿qué es eso de consecutivos? Explicativos. ¿Qué son? Miren, son Léxico. conectores. Mm, También los llaman marcadores discursivos, pero dejémoslos como conectores. ¿Ustedes cómo entienden esas palabras como conectores? ¿Qué quieren decir esas palabras? Acá voy a poner, mire, hay unos conectores que se llaman consecutivos, porque son de una consecuencia. ¿Qué quiere decir eso de conectores? Es como ¿No? conectar Se la idea. utiliza para unir oraciones o párrafos. Perfecto, sí, señora. Son las palabras que usamos para unir las ideas. Y en este caso, que estaba mencionando, para unir párrafos, oraciones, ¿sí? Entonces hay unos tipos consecutivos. Cuando yo quiero hablar de una consecuencia, entonces digo, así pues, en consecuencia, por tanto. Si han visto que algunos párrafos, ya los párrafos finales de un texto, llevan un conector consecutivo, ¿cierto? Por ejemplo, si hablo de la contaminación ambiental, contaminamos los ríos, contaminamos el agua. Entonces, yo quiero decir, en consecuencia, esto puede traer enfermedades para el hombre, ¿cierto? Acá uso este conector. Si uso el conector explicativo, este nos sirve pues para explicar, ¿sí? Es decir, por ejemplo, lo usamos mucho verbalmente, ¿cierto? Hay unos conectores que nosotros usamos de manera verbal y hay otros que usamos de manera escrita. Entonces, si yo quiero explicar, hacer una definición y hacerla más clara, uso este conector. Entonces, yo puedo decir, el calentamiento global se produce por un cambio en la temperatura de la atmósfera de la Tierra. Dije eso, pero lo quiero complementar, lo quiero explicar mejor. Digo, es decir, que el aumento de la temperatura de la Tierra hace que la capa de ozono eh, no haya suficiente, digamos, capa de ozono y eso hace que se caliente la Tierra y nos lleguen directamente los rayos del sol, ¿sí? Aquí uso este conector y el último conector nos dicen que es de orden. Este es muy sencillo, ¿cierto? De orden quiere decir cuando yo digo en un texto, escribo, Los números. primero es porque quiero decir, voy a hablar de 4 puntos importantes en relación al maltrato, a la violencia de la mujer, contra la mujer. Primero, las leyes no dan los suficientes castigos para las personas que sufren, que son victimarios de violencia contra la mujer. Segundo, los casos no se denuncian. Tercero, no hay apoyo por parte de las comunidades, ¿sí? Estoy hablando de unos puntos. Estos son los conectores. Y los conectores por eso son tan importantes. Hoy me gustaría mucho que se vayan con estos tres. O sea, que cuando hablemos de conectores, ustedes digan, ay, claro, la profe nos habló del de consecuencia, del explicativo y del de orden. Para que cuando ustedes lean un texto expositivo puedan analizar eso. ¿Sí? Porque cuando ustedes leen, tienen que saber qué les están diciendo también, ¿no? Acá me están dando una definición, ¿cierto? Me están explicando algo.
acá me están diciendo la consecuencia y acá me están mencionando el paso a paso o las causas de un efecto, de un fenómeno. Bueno, entonces voy a dejar de compartir pantalla un momento para que vayamos al Kahoot. Recuerden que deben tener sus celulares a la mano. Bien, creo que se congeló por un momento la pantalla, no sé por qué, pero voy a cerrar acá todas estas pestañas para que no se nos cargue la información y podamos hacer el Kahoot. Recuerden que ustedes deben buscar en sus celulares Kahoot con K y doble O y deben ingresar a la primera opción que les aparece allí. Bueno, permítanme un momento para que yo pueda visualizar acá el pin. Bien, entonces ya les voy a compartir. Está como lento. Listo. Entonces, ya en un segundo se va a proyectar el número para que por favor lo ingresen. Ya está cargando. Recuerden que ingresan el PIN y ponen sus nombres para que yo los pueda identificar. Yo no voy a ingresar porque hay un límite de jugadores y pues la idea es que puedan ingresar el mayor número de estudiantes. Sé que no hay muchos estudiantes conectados hoy. Profe, ¿cómo es que tenemos que buscar en el celular? En el celular busca Kahoot, mira, acá está la palabra con K, W, H, W, T. Ya. E ingresas al primero que te aparece. Profe, pero esto lo hacemos por el buscador o por el Play Store, no entendí esa parte. Por Google, busca por Google. Ahí busca Kahoot y ahí ya te aparece la primera opción. También acá hay un código QR, si quieren leerlo, también pueden ingresar con ese código. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ya un segundo, estoy esperando que ingresen todos los estudiantes y ya empezamos el juego. ¿Alguien más? ¿Van a ingresar más estudiantes? Solo están... Ah, bien. Joana, Javier, Ani y Yus. Esperemos un minutico. Denise. Lady, entonces tenemos 2, 4, 6 personas. ¿Quién más va a ingresar? Bueno, recuerden que las preguntas están relacionadas con la información del video y lo que acabamos de hablar sobre los textos expositivos. Ustedes tienen un tiempo para responder,
pero va a ganar el que responda, por un lado, correctamente y en el menor tiempo posible. En la pantalla les aparece la pregunta y las opciones de respuesta y ustedes deben responder en el celular. Bueno, entonces permítanme un segundo. Esperemos un minutico más que se conecten más estudiantes. Un segundo. Ya saben, señora. Bueno, entonces veo que no ingresa nadie más. Vamos a empezar. ¿Tienen alguna duda de cómo jugar? ¿O ya podemos empezar? ¿No? Ok, listo. Entonces, comencemos. Así aprendemos más, profe. Ahí vamos. Ok, ok. Listo, primera pregunta. ¿Qué tipos de conectores se utilizan en los textos expositivos para expresar la relación de causa y efecto? ¿Consecutivos, explicativos, de orden o de contraste? Recuerden que en el celular deben elegir entre rojo, amarillo, azul o verde. Bien, entonces tenemos que eran los consecutivos, porque acuérdense que hay una relación de causa y efecto. Esto no lo mencionaron en el video. No pueden ser de orden, porque acuérdense que orden es cuando yo digo primero, segundo, por un lado, por el otro, ¿sí? Hay una secuencia. En cambio, acá hay una consecuencia, hay una causa y esa causa genera un efecto. Y el de explicativo no puede ser en su totalidad, ¿no? No puede ser explicativo porque acuérdense que explicativo es cuando yo digo es decir, cuando estoy explicando o estoy definiendo algo. ¿Listo? Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál de las siguientes características es típica de los textos divulgativos? Se centran en la investigación científica avanzada, utilizan un lenguaje técnico y complejo, están destinados exclusivamente a un público especializado o tratan temas de interés general y no requieren conocimientos previos. Bueno, fíjense que la correcta es la verde. Los divulgativos, pues son los textos que no se requieren de un saber particular y son de temas generales, ¿sí? Los especializados, eso ya es científico, ya es avanzado y ya es un lenguaje muy técnico, entonces por eso las otras opciones no funcionan. La correcta era la verde. Vamos con la siguiente.
¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de un texto expositivo en el ámbito académico? ¿Las novelas, los libros de texto, los poemas o los cuentos infantiles? Bien, bueno, acabo dos personas que respondieron correctamente. Acuérdese que en el ámbito académico el texto expositivo está en el libro de texto, que también lo mencioné, que son pueden ser las enciclopedias. No pueden ser las novelas, no pueden ser los poemas, ni los cuentos infantiles, porque esos son textos narrativos, no se les olvide. Esos no son textos expositivos. De hecho, los poemas son textos líricos. Bueno. No se les vaya a olvidar nunca que una novela no es un texto expositivo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la finalidad de los textos expositivos? Transmitir información sobre un tema, contar una historia de manera creativa y entretenida, persuadir al lector a adoptar una determinada opinión o punto de vista, o presentar argumentos en favor o en contra de una idea. Muy bien, tenemos 4 respuestas correctas. ¿Qué, qué hace un texto expositivo? Transmitir. Acá ustedes se deben guiar por el verbo sobre todo. Miren que en rojo nos dice transmitir. En amarillo, contar. Sabemos que no nos va a contar. En azul, persuadir. Eso hacen son los textos argumentativos. Y presentar argumentos también tiene que ver con los textos argumentativos. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es transmitir información sobre un tema. Vamos con la siguiente pregunta. Piense que acaba apareciendo el orden en el que ustedes van llevando un número de puntos dependiendo de las respuestas y del tiempo, ¿no? ¿Cuál es la función principal de la enumeración en un texto? Resumir la información presentada en el texto, comparar diferentes puntos de vista sobre un tema, introducir un nuevo concepto o idea, exponer aspectos de un tema determinado o cuestiones relacionadas entre sí. Tenemos que la respuesta correcta es en una enumeración. Recuérdense que enumerar es empezar a mencionar uno a uno, pues una serie de conceptos o de ejemplos. Y entonces, ¿para qué sirve esa enumeración? Para poder exponer los temas de en los aspectos de ese tema que se está hablando. No puede ser resumir la información, no es una comparación tampoco, ni introducir un nuevo concepto. Bueno, entonces acá la correcta era la verde. Y tenemos la última pregunta. ¿Qué recurso se utiliza comúnmente en los textos expositivos para mejorar la comprensión del contenido? Narraciones ficticias, opiniones personales, ejemplos y analogías o preguntas retóricas. Muy bien, todos esta vez coincidieron. Ejemplos y analogías, ¿cierto? No puede ser narración ficticia porque eso corresponde a la literatura, o sea, al texto narrativo. Opiniones personales, no. En un texto expositivo nunca voy a dar una opinión personal, ni hay en este caso preguntas retóricas, eso es más del texto argumentativo. Muy bien, entonces vamos a ver quién fue el ganador. Tercer lugar, Jus. Segundo lugar, Joana Chávez. Y primer lugar, Ani.
Bien, entonces voy a... Ah, bueno, tenemos a finalistas también a Denny en cuarto. Ah, no alcancé a ver el siguiente lugar. Bueno, voy a tomar acá una captura de pantalla para compartirlo en el grupo y pues tengamos una evidencia de... Profe, una preguntita, qué pena. Señora, ¿Será que tú eres tan amable de compartirnos también el video que nos enseñaste? claro que sí. Yo les comparto la grabación. Es Les que la com- prueba no me fue tan bien, profe, porque mi internet se puso un poquito como lento, no sé. Entonces me gustaría seguir, pues, estudiando un poco más. Ah, claro que sí. Sí, yo les adjunto el video porque igual pues tendrían que verlo en la grabación, pero pues si yo les envío el video, claro, es más fácil para ustedes. Por acá ya voy a enviar la captura de pantalla por el grupo de seguimiento que tenemos. Listo, ya lo Bueno, acabo profe, de muchas gracias. publicar. Bueno, entonces pues voy a abrir el espacio en este momento para ver si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda sobre el tema, sobre pues la exploración de los recursos bibliográficos y pues sobre la presentación. También pues quisiera que si tienen algún comentario sobre cómo ha sido la experiencia del curso autodirigido, porque como les mencionaba, en la primera sesión les decía que este es básicamente un curso que ustedes, si la educación virtual es autónoma, pues en estos cursos aún más, ¿no? Porque solo tienen acompañamiento del tutor cuando hacemos estas web conferencias, que son, en el caso de los cursos autodirigidos, se llaman CIPAs, pero no funcionan como las CIPAs habituales, ¿no? Que tenían puntos, no. Y hay otra cosa, hoy les voy a enviar el cronograma de las CIPAs para que ingresen. Ha generado mucha duda porque resulta que esas CIPAs la dictan los docentes del curso de 40.003, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ingresar a las CIPAs y recuerden que así sean ustedes del curso del 90.003, no importa, pueden ingresar porque es que le ocurrió a algunos estudiantes que ingresaron y que les dijeron que no podían ingresar porque eran de este curso. No, pueden estar, pueden participar. Esas IPAs son como un complemento para el curso porque tiene que ver tema, con temas de habilidades de competencias comunicativas, ¿sí? Es decir, que si ustedes ven las publicaciones, tiene que ver con temas de escritura o con temas de oralidad. Entonces, la idea es que sí entren y refuercen, pero en este caso esas IPAs no tendrán puntos, ¿sí? Porque también algunos estudiantes me dijeron eso, que no les aparece la opción para poder ingresar y entonces no, estos no tienen puntos. Bueno, entonces, si tienen alguna duda, pueden activar el micrófono y yo los escucho. Tranquilos, aprovechen el espacio. Pues hoy no nos pudimos presentar. Quería que activaran sus cámaras al final para tomar una captura de pantalla, pero pues no sé si puedan hacerlo en este momento. Y si tienen alguna duda, alguna inquietud, si de pronto requieren asesoría sobre... Gracias, Denis. No sé si los demás puedan activar sus cámaras para hacer una captura de pantalla. Gracias, Ricardo. A mí se me desconectó el juguito. Ay, pero ya las preguntas Doctora, yo están. no puedo, estoy en el empleo. Ok, tranquilos. Todos los que puedan y yo hago acá una captura de pantalla. Ah, voy a hacer otra porque ya se conectaron más, ya activaron más estudiantes la cámara. Bien, entonces no sé si tengan alguna duda. Muchas gracias. Muchas gracias por activar sus cámaras. No sé si tengan otra duda, alguna inquietud. Profe, una pregunta sobre estos textos y definiciones.
Eh, en algunos casos, escribir o definir o analizar lo que sea, mm, ¿cuál es cómo? Es que como hay algunos que no les gusta cómo se escribe o yo no sé cómo escribir, ¿por qué no les gusta? O sea, ¿por qué no les gusta a las personas escribir? No, porque uno escribe algo y a alguna persona no les gusta lo que se escribe. Bueno, pues básicamente porque hay gustos diferentes, ¿no? Entonces, de pronto la manera en que escribe a alguien puede que a otra persona no le guste, ¿sí? Es como los géneros literarios. Entonces, hay personas que prefieren leer novelas románticas, novelas históricas, otros novelas de terror, o ¿sí? Esos son gustos. Tiene que ver y también tiene que ver con el nivel de comprensión, ¿sí? Hay textos que pueden ser muy complejos, entonces no los leemos. Por ejemplo, los cuentos en el género narrativo son como esos primeros encuentros que uno tiene con la literatura y son fáciles de leer, ¿cierto? Y en el caso de los textos expositivos, que son los que vimos hoy, pues vamos a encontrar otro tipo de lectura, ¿sí? Que es informativa, que si queremos saber de algún tema científico, ¿sí? Nos remiten de otra manera. Entonces, no creo que tenga que ver, sí, con gustos, pero también tiene que ver con nuestra capacidad de comprensión, ¿cierto? Creo que muchos acá me han dicho, ay, profe, a mí en la prueba siento que no me va muy bien porque no tengo un nivel de comprensión alto. Entonces yo les digo, no, tenemos que empezar a hacer ejercicios de comprensión. No sé, hoy no está, no, hay un estudiante con quien yo he trabajado y hacemos ejercicios de comprensión, porque básicamente, si ustedes se han dado cuenta, la prueba tiene que ver con eso. La prueba es comprensión lectora. Entonces ustedes leen un párrafo y responden a través de la Gabriel selección García múltiple. Márquez, ¿era qué tipo de textos? ¿Cómo se define? Él tiene sobre todo textos narrativos porque él escribió novelas. ¿Sí? Que está Cien años de soledad, La hojarasca, El coronel no tiene quien le escriba, ¿sí? Todas esas son novelas, pero él también fue periodista, entonces tiene algunos textos periodísticos, ¿sí? Pero muchas gracias por la pregunta, Javier. Espero que te haya podido dar respuesta a la Sí, señor. inquietud que tenías. Muchas gracias. Ujú. Ujú, con mucho gusto, Javier. Entonces, no sé si tengan alguna duda, quieran hacer algún otro comentario. Profe, buenos días. Yo no tengo dudas, pero quiero hacer un comentario. A mí, este segundo cuestionario del texto explicativo, sentí que lo entendí tan bien, pero pasó todo lo contrario con el primer tema, con el texto. ¿Descriptivo? Sí, o sea, me costó demasiado como entender de qué se trataba. En cambio, con este del explicativo, o sea, la verdad que yo leí eso y como que todo lo entendía bien. De hecho, solamente me quedó como una pregunta más, la saqué 98 de 100, pero no sé eso por qué. O sea, si es como lo mismo, pero ¿por qué le cuesta a uno más como entender un tema que otro? Sí, pero fíjate que son bien diferentes esos textos, ¿no? El texto narrativo es el que le mencionaba ahora Ricardo, que tiene que ver con las novelas, con los cuentos, con los mitos, las leyendas. Y uno piensa que no, pero son más complejos, porque cuando a ti te preguntan como sobre la estructura de ese tipo de textos, a veces uno dice, ay, sí, yo me leí un cuento, yo me leí una novela, pero cuesta más. En cambio, mira que los textos expositivos son más cercanos a nosotros. Tú has leído, por ejemplo, una enciclopedia, estoy segura que tú has buscado información de una enciclopedia o has hecho un informe, has hecho un acta, ¿sí? Los textos expositivos terminan siendo más cercanos. Entonces puede ser por ese lado, María Isabel, puede ser que tenga que ver.
Y también sabes con qué tiene que ver con la dinámica del curso, porque recuerden que la primera fase era conocimientos previos, que les costó un poco. Ya la segunda era otro tipo de texto y el tercero es tipo expositivo. Entonces, tiene que ver un poco con eso, ¿sí? Que de pronto ustedes ya, ay, ya saben cómo es la dinámica, es más fácil. Bueno, creo que María Isabel ya no está ahí. Listo. ¿Quién más tiene alguna? De estos, para entender mucho de este texto, es bueno leer toda la bibliografía, profe. Sí, la intención es que ustedes revisen todos los contenidos bibliográficos, que fue básicamente los que hoy yo les mencioné. O les dije, bueno, revisen este texto, que les voy a enviar los pantallazos ahora, Javier, para que no se me olvide. Después les dije, revisen este OVA, este OBI. El único que no les puse, perdón, fue el podcast, porque quería hacer el ejercicio del video y el juego. Pero ese sí les queda a ustedes de tarea que lo escuchen, que la recomendación fue que les dije, pónganlo cuando estén por ahí, si no tienen tiempo, pónganse y escúchenlo y traten de anotar como las ideas principales, porque ahí les dan información de cómo redactar, o sea, de cómo escribir un texto expositivo. ¿M? Pero sí es importante, Javier, es importante que lo haga para que en la prueba pues tenga más elementos y ojalá pues puedan anotar. Sé que hay estudiantes que van haciendo como un resumen y van anotando en ideas y tengan eso para cuando vayan a presentar su cuestionario, ¿sí? Como unos apuntes. Con eso, porque a veces a uno, claro, nuestro cerebro no puede retener toda la información, ¿cierto? No podemos, es imposible. Por eso necesitamos de esa memoria escrita que nos ayuda a recordar. ¿Listo? Bueno, ¿quién más tiene alguna duda? Cuando hay otra reunión, profe. Ya cuando cerremos la tarea de la fase 4, voy a buscar acá en la plataforma, voy a mirar la agenda rápidamente, tendremos la última sesión. Permítanme un segundo, ya tenemos dos fases más, ¿no? La fase 4 y la fase 5. Entonces tendremos para la fase 4, que es el texto argumentativo, abre el 12 de abril, entonces por ahí el 20. Y ya la última fase no tendremos web conferencia, porque esa última fase es se consolidan todos los textos, es la evaluación final. Ahí no vamos a tener web conferencia. Como les indico, si ustedes quieren que yo haga asesorías, yo lo he hecho con estudiantes de este curso para el tema de la comprensión lectora, lo hemos hecho. Entonces, si necesitan ese espacio, me pueden escribir, hacemos un grupo, yo les envío el enlace y pues se conectan y hacemos esos ejercicios o cualquier duda que tengan sobre el tema, también lo podemos hacer. Bueno, entonces no sé si hay más preguntas, voy a detener la grabación. Recuerden revisar sus correos.